Bendiciones, amados, y bienvenidos a otro episodio de Somos Vida Podcast. Estamos contentos, alegres de poder estar con todos ustedes y compartir otro tema que va a ser de gran bendición. Y me acompaña el pastor Alberto Velázquez. Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un placer saludarte, un placer saludarlos a todos ustedes, pastor. Muy contento, como siempre. A mí me emociona mucho estar frente al micrófono y el poder compartir ahora con mayor responsabilidad lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón, cómo la palabra de Dios se ha extendido y nos ha hecho crecer, nos ha hecho experimentar cosas hermosas. Así que para mí siempre es una alegría, una emoción y una pasión el poder compartir la palabra de Dios. Amén. Qué bendición, pastor. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que, por cierto, estamos contentos por lo que vivimos el domingo pasado en nuestra amada iglesia Odre Nuevo, ¿verdad? Le tocó a la juventud llevar la palabra de Dios y un tema súper interesante, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿verdad? El tema de filtros, ¿verdad? Qué importante es que nosotros tengamos filtros en nuestra vida. ¿Qué opinas acerca de los filtros? ¿Algo que quieras compartir acerca de esto? Es interesante cuando consultas el significado de esta palabra filtro, pues el filtro es precisamente una herramienta para filtrar, vaya, así es, que permite que pase solo lo que necesitas y detener lo que no necesitas. Divide lo puro de lo impuro, ¿no? Sí, es como el discernimiento que dice el Señor, va a estar separando aquello que no me edifica y qué padre cuando nosotros tenemos filtros, que es lo que hablaron el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, Idán Velázquez, y la pastora de Chihuahua, Babsi, invitada, Babsi Olmo, que ya más que invitada, pues es de casa. Sí, así es. La verdad ya es que le admiramos mucho, le queremos mucho y es pues nuestra compañera, nuestra hermana en Cristo de la iglesia Odre Nuevo. Saludos a la familia pastoral de Chihuahua, por cierto, ¿verdad? Que nos ven. Y bueno, amado, qué bendición es lo que dijiste. Me encantó esto de que es una herramienta. Nosotros tenemos que tener herramientas, ¿verdad? También, así como por ejemplo el filtro. A mí se me viene mucho a la mente, pastor, el filtro del agua, ¿verdad? Cómo el agua pasa por este filtro, separa lo tóxico, lo malo, para que el agua pase pura, limpia. Entonces, esta herramienta también debemos aplicar a nosotros, amados. Tú que nos estás escuchando, ¿tienes filtros en tu vida? Filtros que separan lo malo de lo bueno para poder tomar buenas decisiones. Y todo esto lo basamos en el estudio que estamos teniendo, pastor, ¿verdad? El estudio semanal del libro Filtros del pastor Robert Barringer, que se llama Filtros, por cierto, y que estamos aprendiendo mucho de esto. ¿Algún filtro que quieras compartir o algo que impactó tu vida? Fíjate que me llamó mucho la atención cuando llegamos, pues hemos avanzado en el libro, en los filtros, vamos como en el número 16, por cierto, ahí, 14, ya. Entre el 14 y el 16, y uno de los filtros que más me llamó la atención por el impacto que mi vida tuvo fue el de prioridades. Entonces yo recuerdo y quiero compartir así brevemente, entre paréntesis, una mañana que me despierta el Señor y me enfrenta sobre las prioridades que yo pudiera tener pastoreando una iglesia, como líder, y yo no tenía prioridades. Yo dije, pues mi prioridad es amarte, estar integrado a la iglesia, ser buen pastor, trabajar por ello, dedicar mi vida a eso. Pero luego el Señor me vuelve a decir, ¿sabes qué? Tómate un tiempo y conforme pasen los días vas a poder encontrar esas prioridades que vas a aplicarlas en tu vida. Y recuerdo que conforme fuimos trabajando, yo le compartía a ustedes aquí en la oficina de Odre Nuevo que estaba trabajando precisamente en esas prioridades, y una de las que me llegó y me impactó mucho en mi vida fue el ser agradecido. Un corazón agradecido, pastor. Muchas veces damos por sentado que somos agradecidos cuando se nos pasa a agradecer todo. Cierto, la palabra de Dios precisamente la puedo contar en lo que es el libro de Colosenses, la carta que escribe Pablo el apóstol, y dice así en el capítulo 3, versículo 15: permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Eso me encantó, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios. Y luego dice siempre. Y a veces queremos dar gracias a Dios, pastor, cuando las cosas salen bien. Cuando nos va bien, cuando sacamos el bono extra en el trabajo, cuando logramos vender aquel carrito, cuando nuestras oraciones son contestadas. Sí, y cuando estamos en una en una situación difícil. Ahí empezamos a sentir qué pasó con Dios, Dios se olvidó de mí, es que no es justo, yo antes estaba bien. Wow. Y a veces, pastor, tristemente hasta pensamos que Dios nos ha abandonado, o pensamos que Dios ya no está con nosotros. Me iba mejor antes, quizás porque me cambié de iglesia, quizás porque empecé a ver otros podcasts, o quizás aquel pecado que hice no debía haberlo hecho y estoy condenado. Entonces, no es nada de eso. Dios también permite cosas en tu vida para crecer, y ahí es donde agradecemos. Amén. Y eso fue lo que Dios me reveló con ese filtro de prioridades, de agradecer incluso por los momentos difíciles. Todos los atravesamos, pastor, todos los pasamos.
cuando he atravesado en este caminar, digo, Señor, gracias por todo lo que me has enseñado. Y de hecho tengo una oración que escribí muy personal y empieza: gracias, Señor, por todo lo que me has enseñado. Bueno y malo, porque hay cosas muy buenas, pero también hay cosas, no las categorizo como malas, pero son experiencias que han dolido, pero aún así dices tú: wow, Señor, gracias, porque he crecido gracias a esto. Amén, como dice la palabra, ¿no? Que todo lo malo Dios lo transforma para bien. Amén. Entonces, de hecho, si tú agradeces, pues wow, o sea, hay bendición. Ahora, algo que me llama mucho la atención, pastor, es que cuando yo me acuerdo mucho porque tú nos platicabas acerca de tus prioridades, todavía no estábamos leyendo el libro de filtros. No. Entonces, yo me acuerdo que tú estabas muy, muy metido en esto. Cada día que llegaba, me acuerdo que tú anotabas ahí tus prioridades y compartías. Ahora, Dios me reveló una prioridad más, porque tienes días, ¿no? Tardé para hacerlas. Y nosotros te vimos, ¿no? Y es algo bonito porque después empezamos el libro de filtros y uno de los filtros es prioridades. Digo, wow, o sea, no inventes, o sea, es revelación de Dios. Y es muy bonito porque tú lo compartiste y desde ahí nosotros empezamos a también, yo en lo personal, no sé si los chicos, pero yo estoy seguro que sí, empezamos también a hacer nuestras prioridades. Tú que nos estás viendo, no sé si tengas esto, pero es muy importante porque todo ser humano debe tener prioridades. Y tal vez a veces nuestras prioridades están desfasadas, están desviadas, son prioridades que la verdad son torpes. En vez de ayudarnos. Mi prioridad es dormir. Sí, claro. O sea, es que hay tantas prioridades humanas, terrenales. Y la verdad, pastor, son prioridades que no nos edifican en nada. Y las ponemos en primer lugar. No, mi prioridad es esto. Y dices, oye, sí, pero no te edifica, no te lleva a ningún lugar. Es más, no hay bendición ni para ti ni para tu familia, tus seres queridos, ¿no? Y cuando vas a Dios, pastor, Dios te abre el camino y te muestra prioridades que no solo te van a bendecir a ti, sino a tu familia. Por ejemplo, el ser agradecido. Qué bendición ser agradecido con Dios, ser agradecido con lo que tenemos, con nuestra familia, con nuestro matrimonio. Y yo creo que Dios empieza a derramar la iglesia. Ser agradecido por la iglesia que tenemos. A veces pastor, no valoramos la iglesia, pastor. No, Dios levanta una iglesia muy hermosa, estás en un lugar wow, y lejos de dar gracias nos quejamos, ¿no? Ay, es que cómo me gustaría que la iglesia fuera así, o cómo. Hoy no voy, no tengo ganas. Exacto. ¿Algún filtro, pastor, que tú te haya identificado ahorita de este libro? Y quizás, pues hay filtros que en la misma vida va diciendo, va a ser parte de mi filtro porque aprendí, experimenté. ¿Algún filtro que tú nos quisieras? A mí me impactó mucho el filtro de no pelees, el de no pelees, no te defiendas, o sea, no ataques, no te defiendas. Wow. Me encantó, pastor, porque yo creo que este filtro es muy desafiante. Dijo el apóstol Pedro a Jesús, le dijo, Cristo, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? Y dice el Señor, 70 veces 7, o sea, 7 veces 70, o sea, tienes que perdonar siempre. Y me encanta porque nos desafía, porque muchas veces, pastor, como seres humanos, como la naturaleza caída, queremos nosotros ser vengativos, queremos responder. Y yo creo que es difícil. Todo ser humano ha llegado a sentir esto, ¿no? Cuando tú te encuentras en un momento en el cual te han ofendido, han levantado una palabra en tu contra o en contra de tu ser querido, de un ser amado, y tú sientes, vaya, el deseo de defenderte, ¿no? La venganza. O sea, la venganza, sí, o sea, sientes esto, o muchas veces te han pegado, te han hecho algo, te han lastimado y tú quieres reaccionar de esta manera, ¿no? Y dice en la palabra que el Señor es nuestra justicia, así dice en la palabra, o sea, Dios justicia nuestra, Él es un Dios justo y dice en la palabra, yo peleo tus batallas. ¿Cuántas veces, pastor, nosotros no hemos entendido bien esto o no entendemos bien lo que es no atacar, no defenderse? Muchas veces no lo comprendemos y muchas veces decimos, no, es que ¿cómo me voy a dejar? Yo sé que soy cristiano, pero no por eso voy a dejar que me pisoteen. No, es que lo que Dios nos enseña es que Él es justicia nuestra. Él se encarga, ¿verdad?, de estos momentos difíciles. Y yo quiero compartir algo acerca que me llamó mucho la atención, pastor, y es acerca de cuando Jesús dice, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Y a mí me encanta mucho, yo me fui a la imaginación. Por quiero eso compartir esto. Sí, claro. Para poner la otra. Si nos dan en la derecha, ponemos la izquierda y viceversa, ¿no? Pero me gusta mucho porque cuando tú, pues vaya, recibes una cachetada, tu cabeza hace esto, ¿no? Mira. Pero cuando tú lees esto y dices, pon la otra mejilla, lo que haces es voltear y girar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Jesús lo que nos está enseñando es que no te enfoques en la bofetada, o sea, simplemente ignora, o sea, voltea tu mejilla, ignora, no te quedes viendo lo que te hicieron, sino simplemente cambia
de vista, o sea, cambia de visión, ¿no? O sea, ignora lo que te están haciendo, pues. Y a mí me encanta este filtro porque nos desafía, pastor. No hay que atacar y no hay que defenderse. ¿Cuántas veces hacen cosas en contra de nosotros injustas? Y ok, queremos defendernos, pero ¿dónde está tu fe? Lo predicamos en podcasts anteriores. Sí. ¿Dónde está tu fe? ¿A quién le crees? ¿Le crees a Dios? Ok, el no defenderse, el no atacar, tiene que ver con la fe. Porque si tú no haces esto es porque sabes que Dios te va a defender. Este filtro a mí me gustó, pastor. Ahora sabemos el beneficio que trae hacer esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya no te desenfocas. Porque el enfoque de nosotros, referente a lo que tú estás hablando como este filtro, es precisamente no perder el camino que el Señor está trazando para nosotros. Él mismo dice, yo soy el camino. Entonces no te pierdas, no te distraigas. Va a haber gente que te quiere distraer. El enemigo lo hemos predicado también o lo hemos hablado en otros podcasts. Entonces, tener estos filtros nos ayuda muchísimo a observar, a reflexionar. Claro. Un filtro también me gusta porque me ha hecho detenerme cuando quiero tomar una decisión, cuando quiero exaltarme por algo. Y entonces yo me acuerdo que tengo filtros, que tengo prioridades, que tengo que agradecer al Señor. Otra de mis prioridades es un corazón con certeza, un corazón que sabe que Cristo, y lo hemos dicho mucho y lo vamos a estar repitiendo porque me atrapó esta parte del rey David cuando dice, seguro estoy que la bondad, la gracia de Dios me guían y me persiguen. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de tener un corazón con certeza, sabemos que Él está ahí. Sabemos que Él está ahí. ¿Y cómo lo sabes? Porque voy a recibir aquella victoria, porque voy a recibir aquella protección. Y no me detengo a ver si es cierto, o sea, porque yo ya sé que es cierto. No estoy diciendo o discutiendo con alguien sobre esa veracidad, porque yo sé que es verdad. Quizás habrá gente que no pueda comprender esto, habrá gente que no pueda entender esto, pero bueno, nosotros lo compartimos porque Dios nos ha puesto un corazón con certeza. Y esa es la parte en la que nosotros caminamos. Con esos filtros nos detenemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás temblando? En días pasados tuve una experiencia, no la voy a abrir toda porque no es muy personal, pero estuve involucrado en este acontecimiento y reaccioné como padre, como persona, como decías ahorita, como carne, y vaya que reaccioné bien, fuerte y demás, pero luego ese filtro me detuvo también a decir, hey, ¿dónde está el filtro? ¿Dónde está la certeza de que el Señor te cuida, te guía de noche, de día, de madrugada? Amén, donde quiera que estés. Dios no está dormido, Dios no está perdido en el día o en la noche. Cierto. No, Dios está todos los días y esa certeza me lleva a decir, seguro estoy de que tu gracia, tu amor me guían y me persiguen y me cuidan por todos lados porque sé que está ahí. Entonces, habrá momentos en los que digas tú, no creo que eso sea así, pero bueno, al final dices tú, esa prioridad es mi número 2, que es certeza. Estoy convencido completamente de que esto es verdad. Amén, pastor. Amén. Qué bendición. Pastor, yo creo que los filtros nos recuerdan que hay un Dios con nosotros. Amén. Los filtros, a pesar de ayudarnos a tomar mejores decisiones antes de actuar, ¿verdad? Creo que nos recuerdan, ¿verdad? Que hay un Dios que nos cuida. Ahora, al principio del podcast tú decías algo muy interesante, que tenemos muchas cosas, a veces las redes sociales y los filtros son necesarios para nosotros filtrar todo lo que estamos escuchando. Y yo creo que las redes sociales ahorita hay tanta información, pero también nuestros pensamientos, ¿verdad? No solo las redes, sino a veces nuestros pensamientos están tan movidos, traen tradición, cultura, traen religión, que necesitan, ¿no? Pasar, exacto, están contaminados y necesitan pasar por un filtro. Qué bendición que nuestros filtros sean encontrados en la iglesia, sean encontrados en la palabra de Dios, sean encontrados en la Biblia, ¿no? Para eso leemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a dar estos filtros, estas herramientas para antes de tomar una decisión, ver si lo que vamos a hacer nos va a edificar, si lo que vamos a hacer nos va a ayudar, si lo que vamos a hacer nos va a dar crecimiento, si lo que vamos a hacer nos va a dar fruto. Porque muchas veces, pastor, nuestras decisiones influyen en nuestro negocio y vamos a darnos cuenta si lo que vamos a hacer realmente nos va a dar fruto o nos va a dar una cosecha mala, ¿verdad? Entonces, qué bendición es que nosotros hagamos de nuestra vida una vida de filtros, de que antes de actuar, pastor, decía el pastor Idán junto con Babsi, decían que nuestras decisiones de hoy van a tener que ver con nuestro futuro, ¿verdad? O sea, eso estuvo muy impactante. Sí. Entonces dices tú, ay caray, ¿qué decisiones estoy tomando? Estoy tomando las buenas decisiones, las decisiones correctas, y muchas veces decimos, ¿cómo le hago para tomar buenas decisiones? Bueno, filtros, pon filtros en tu vida. Si tú no tienes filtros, empieza a construir filtros. Yo creo que el primer filtro, pastor, y el mayor de todos es Dios.
es Dios, es ir con Él y decir, a ver, esto que estoy haciendo le agrada a Dios, honra al Señor. Amén. Si no, entonces tú ya solito te has contestado si las decisiones que tomas son correctas. Y fíjate, esto de las decisiones es muy valioso, muy importante, sí, porque me impacta, al igual que a ti, lo que dijo el pastor de jóvenes Zidane de nuestra iglesia, hemos llegado a donde nuestras decisiones nos han permitido. Entonces, quizás vamos creciendo, vamos tomando buenas decisiones, qué bueno. Pero también qué oportunidad tienes de decir, caray, yo no he tomado buenas decisiones. Bueno, tíralas, fíltralas y comienza a tomar buenas decisiones, porque nunca es tarde. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero hoy tenemos un presente. En este momento tú puedes empezar a tomar mejores decisiones, a filtrar tus amistades, pastor, a filtrar lo que estás viendo en las redes sociales, a filtrar lo que te define como persona, que es el mayor tiempo en el que lo estás invirtiendo. Entonces, tener filtros nos asegura, nos garantiza que vamos a estar tomados de la mano victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, y más cuando esos filtros pues vienen de la iglesia, como lo decías ahorita, que vas a la iglesia, te estás congregando. El día martes nosotros tenemos unas clases preciosas, unos talleres que Dios nos ha proveído y que Él sigue sorprendiéndonos y nos da información, como los libros que hemos leído, los estudios que hemos tenido, y son para mejorar nuestras condiciones de vida y regalarle a nuestra gente en la iglesia lo que Dios nos ha regalado. Amén, y son experiencias muy hermosas, pastor, porque no tenemos el martes como una educación simplemente extraída de un libro, pero sin práctica. No, esto es práctica pura, es vida, es esencia que Dios nos ha dado, y lo hemos llevado a la práctica en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestras familias. Así que vengan a la iglesia, congréguense en su iglesia. Si su iglesia está un poquito apagada, pues es momento de tomar decisiones y filtrar y atreverse a tocar buenas propuestas con los pastores. Oigan, pues vamos a avanzar, vamos al siguiente nivel, vamos a hacer que nuestra iglesia siga la milla extra, otro de los filtros también que nos predicaron. Entonces, todo esto son herramientas, pastor, que si las ponemos en práctica, nos van a ayudar muchísimo. Amén. Yo platicaba con mi hija Brigitte, le mando un abrazo, porque platicábamos de cómo ella pues está grabando también podcasts. Ella está ayudando los sábados con jóvenes más jóvenes, y le digo a ella, nunca te olvides de que lo que decimos en los podcasts o lo que decimos en una enseñanza, primero lo aplicamos nosotros, es para nosotros. No podemos ahorita estar hablando de filtros y yo sin filtros. No puedo estar hablando de prioridades a la gente y yo sin prioridades y sin vivirlas, porque la otra es, tengo mi lista de prioridades, pero no la trabajo, no la aplico, la ignoro. Pues yo creo que tampoco se puede. Entonces, hagamos práctico lo que Dios nos está pidiendo que lo hagamos, porque si Dios te está pidiendo a ti, como te repito, esa mañana que me levantó, me dijo a mí mis prioridades, no me dijo, estas son para la iglesia. Ya tú me ayudaste a decir, oye, pastor, hay que compartirlas con la iglesia, son prioridades muy lindas, pero yo siempre las sentí no desde un punto egoísta, sino decir, son mi responsabilidad, esto es lo que yo tengo que hacer para seguir creciendo, para ser buen pastor. Yo le ruego a Dios por un buen pastorado responsable, un pastorado que enseña, pero también un pastorado que modela, que no está dándole a la gente pues pura esencia vacía, sin nada que esté poniendo en práctica. Entonces yo creo que ahorita el hablar de esto nos lleva a un grado elevado de responsabilidad. Amén. Pastor. Qué bendición. Amén. Como dice la palabra, que toda fe va acompañada por obras. Entonces, amén, amado, te invitamos a que tú reflexiones en este tema. Reflexiona y di, ok, ¿tengo filtros en mi vida? Bueno, si no tienes, te invito a que seas parte de una iglesia, forma parte del reino de los cielos, empieza a leer la Biblia, adéntrate a tener una relación con Cristo, y te aseguro que Él te va a revelar qué filtros debes poner en tu vida para que tomes mejores decisiones, amén, y tengas un mejor futuro. Pastor, se nos acabó el tiempo. Terminamos. ¿Algo que quieras decir? Pues yo creo que invitarlos a que se congreguen, invitarlos y saber y descubrir que la iglesia tiene los mejores filtros, amén, para tu vida. Es en la iglesia, no es en tu casa, no es en la calle, no es en un estudio de vecinas, porque luego hay vecinas bien lindas y muy argüenderas que se juntan. Y no, es en la iglesia. Vamos a congregarnos, vamos a escuchar de los que están tomados por el Señor. El Señor nos ha llamado a un pastorado y lo tenemos que respaldar. Así que te invito a la iglesia, congrégate y empieza a encontrar esos filtros. Amén. Amados, si también quieres escuchar las prédicas, que por cierto estuvieron muy buenas de filtros, ahí las vas a encontrar en nuestro canal de YouTube como Odre Nuevo. Ahí encontrar las prédicas para que retroalimentes este tema. Y bueno, amados, se nos acabó el tiempo. Dios te bendiga, te guarde, te muestre favor. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Somos Vida Podcast.